Empecemos. Ya, ahí se está grabando. Buenas tardes a todos. Hay 29 en este minuto. Voy a bajar la asistencia con esos 29 mientras tanto. Y voy a compartir con ustedes la diapositiva que me mandó Byron. Byron me mandó una diapositiva que yo voy a compartir con ustedes, que es esta. ¿La logran visualizar bien ahí o no? ¿Alguien? No, profe, no se ve. No. Profe, consulta. Dígame. La clase de Faco el martes no está no la subió, ¿o sí? Es que trato de abrirla y no me deja, me tira error. La subió la Sujin. Ya. Ya, pero espérate, a ver. Compartir, ¿cierto? Esto para allá, para acá, allá. Ahí pareciera que tendría que compartirse. Ahí, ¿la logran ver ahora? Sí, profe. Ya, ahí se la voy a ampliar. Usted me va diciendo cuándo voy cambiando y quién va a empezar. Bien calmado, bien tranquilo, ¿ya? Traten de ir dando ejemplo, ¿ya? Si estamos hablando de la enfermería comunitaria, ¿qué es lo que es la enfermería comunitaria? Entonces la enfermería comunitaria es, por ejemplo, acá en Calama, esto, otro, ¿ya? Vamos, empecemos, chicos. Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes, profesor y compañeros. Bueno, nosotros nos tocó disertar acerca de la enfermería comunitaria. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Ya. Dentro de esta presentación, les vamos a presentar lo que serían los conceptos, dimensiones, principios, objetivos y ética en la salud comunitaria. Bueno, como concepto, tenemos que es un conjunto de acciones que promueve y facilita la atención eficiente, eficaz y oportuna que se dirige más que al paciente o a la enfermedad como hechos aislados a la persona, consideradas en su integridad física, mental y como seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia que, que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. Desde la, desde Sigue. la, ah, ya. Desde la perspectiva de un sistema de salud basado en la atención primaria, estos tres principios son irrenunciables, que sería la atención centrada a la persona, atención integral y la continuidad del cuidado, que eso se lo hablaremos más adelante dentro de lo que son los principios. ¿Ya? En la atención primaria se plasma el modelo biopsicosocial con enfoque familiar y comunitario. Al tener una mirada sistemática sobre el proceso de salud en enfermería, se orienta hacia la mejoría de la calidad de la vida de las personas. Puede continuar, profe. Bueno, a continuación nuestra compañera Camila Torrico nos presentará las dimensiones. Ya. En las dimensiones tenemos en primer lugar la calidad científico-técnica o competencia profesional. Esta es la capacidad de los proveedores para utilizar un nivel de conocimiento existentes más avanzados para abordar así los problemas de salud. Esto quiere decir que hay que atender de forma científica las necesidades sanitarias. También tenemos la eficacia, que es el beneficio que pueda proporcionar a los individuos la aplicación de una determinada tecnología en condiciones ideales. La efectividad, que es la probabilidad de beneficio de una determinada tecnología en condiciones de uso normales. Esto quiere decir que la medida en la que una determinada práctica sanitaria mejora el estado de salud de una población en concreto. La eficiencia es el máximo de efectividad
que esto quiere decir que se asume que a mayor eficiencia, mayor la calidad. La accesibilidad es la facilidad con que la atención sanitaria puede obtenerse en relación con los aspectos organizacionales, económicos y culturales. En todo caso, es importante saber que esta llegue a quien la necesita y cuando la necesita. Y por último, tenemos la satisfacción. Es la medida en que la atención sanitaria y el estado de salud resultantes cumplen con las expectativas del usuario. O sea que se trata de tener en cuenta la manera en que la atención es percibida por el usuario y sus reacciones a consecuencia de esto. Ahora les hablará mi compañera Valesca Martínez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Profe, yo le voy a hablar sobre los principios. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya, es que tu compañera no me dijo que cambiara, pues entonces, Lo Ya, siento. bueno. Yo voy a hablarles sobre los principios, profe, pero antes, para poder hablar de los principios, estos principios están insertos en lo que es el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria. Así que voy a dar como una breve definición antes de nombrar los principios. Ya, según el MinSal, lo define como un modelo de relación de los miembros de los equipos de salud con las personas, con las familias y con la comunidad de un territorio, ya en el que se pone a las personas en el centro de la toma de decisión. A estas se les reconoce como integrantes de un sistema sociocultural diverso y complejo también, donde sus miembros son activos en el cuidado de salud y el sistema de salud se organiza en función de la necesidad de los pacientes, orientándose a buscar sobre todo el mejor estado de bienestar posible a través de una atención de salud integral, oportuna, de alta calidad y resolutiva. Cámbiela, por favor. A continuación, acá les voy a nombrar los 11 principios que son de este modelo, que son centrados en el usuario, integralidad, continuidad, gestión de las personas trabajadoras de salud, intersectorialidad, énfasis promocional y preventivo, enfoque familiar, centrado en la atención abierta, participación en salud, uso de tecnología aprobada y calidad. Ya es, dentro de estos 12 principios, los 11 principios están como contenidos uno dentro de otro, o sea que son como similares. Entonces, por esta razón, y como una forma de orientar el trabajo en los equipos de salud, el MinSal revela solamente 3 que son irrenunciables, que están en la siguiente diapositiva, por favor. Y estos son los que les voy a definir a continuación. Bueno, el primero está centrado en las personas. Este principio considera las necesidades y expectativas de las personas y sus familias, desde una particular forma de definirlas y priorizarlas, ya para lo cual se debe establecer un modelo de relación, tanto entre el equipo de salud, las personas, sus familias y la comunidad, y también basado en lo que es la responsabilidad del cuidado de salud y haciendo énfasis en lo que son los derechos y deberes de las personas, tanto así como del equipo de salud como de los usuarios. El eje del proceso de atención está centrado en las personas, en lo que es su integralidad física, mental, espiritual y social. Este principio dice que la persona es vista como un ser social perteneciente a una familia y una comunidad, en un proceso de integración y adaptación al medio físico, social y cultural. Por el otro lado, tenemos el principio de integralidad, que este ha sido definido desde al menos 2 aproximaciones complementarias. Una es referida a los niveles de prevención y la otra a la comprensión de los problemas de las personas. Es una función de todo el sistema de salud e incluye la promoción, la prevención, la curación, la rehabilitación y también los cuidados paliativos. Considera el sistema de creencias y significados que las personas le dan a lo que son los problemas de salud y las terapias socialmente aceptables. Y por último, el tercer principio, que es la continuidad del cuidado, dice que se puede definir desde la perspectiva de las personas que se atienden, que esta corresponde al grado de una serie de eventos del cuidado de salud que son experimentados de forma coherente y conectados entre sí en el tiempo. Y también se puede ver desde la perspectiva de los sistemas de salud.
la cual esta corresponde a lo que es la continuidad clínica, funcional y profesional. La continuidad del cuidado significa brindar y resguardar el cuidado en distintos escenarios desde el domicilio hasta los centros hospitalarios. Gracias. Buenos días, compañero y profesor. Yo le voy a hablar de los objetivos. Nombre. Viviana González. Ya. El primer objetivo que tenemos es identificar conceptos y elementos clave en la implantación del modelo de la atención integral de la salud familiar y comunitaria en la red asistencial. ¿Ya? Lo primero es establecer un trato de excelencia a las personas en cualquier punto basándose en la buena comunicación efectiva, respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. Lo segundo sería establecer una relación de confianza y de ayuda. Lo tercero sería facilitar el acceso de la población a la atención de salud. Lo otro sería asegurar el acceso a la atención a los grupos más vulnerables. Lo otro sería comprender y ampliar un problema de salud para así planificar el cuidado incorporado, intervenciones basadas en la evidencia dirigida a todos los problemas detectados, incluyendo la prevención y promoción de la salud. El otro objetivo sería ayudar a las personas a reconocerse como todo y todas sus propias capacidades de sanación a través de cambio y mejorar todas nuestras dimensiones de su ser. Entregar el cuidado a lo largo del proceso de salud de enfermedades, desde los preventivos hasta la rehabilitación. Y todos los episodios de problemas de salud. Lograr la eficiencia y eficacia de los procesos asistenciales a través de reducir la fragmentación del cuidado asistencial, mejorar la accesibilidad del sistema, evitar la duplicación de infraestructuras y servicios, disminuir los costos de producción, responder y mejorar las necesidades y expectativas de las personas. Mejorar la aceptabilidad de los servicios, apoyar el cuidado de la salud a lo largo del ciclo vital individual y familiar, lograr un flujo expedito y complementario entre los diferentes componentes de la red asistencial. El otro objetivo sería reconocer aspectos centrales de la gestión para responder a la exigencia del modelo de atención integral de la salud familiar y comunitaria. Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos que conocer el sector, de identificar sus necesidades, factores de riesgo y acoger a las familias y potenciar capacidades, habilidades de familia y equipo de gestor. Fomentar y fortalecer el trabajo en la red, identificar y potenciar los recursos existentes de la comunidad, identificar y priorizar las necesidades de los usuarios, fomentar la promoción de la salud, efectuar acciones de la prevención, protección y rehabilitación de la salud con enfoque familiar, otorgar atención de salud según la demandada controles de salud de acuerdo al ciclo vital individual, familiar con enfoque de riesgo, anticiparlo considerando las orientaciones vigentes, garantizar la comunidad de la atención a través de los equipos establece de salud, potenciar capacidades de habilidades de familias mediante el conocimiento de las necesidades de riesgo, protectores tanto como la familia como los ambientes cercanos, contribuir en mejorar la calidad de vida de la población, coordinar acciones tendientes a lograr las metas planteadas en la relación de los compromisos de gestión. Ya. El tercer objetivo que tenemos es diseñar procesos de mejoramiento continuo de la calidad. Aquí tenemos que tener en cuenta que la fase de la intervención educada, es decir, cuando se han considerado y resuelto los 4 pasos previos, deben ser objetivos. Los educados pueden comprobar, cuantificar y verificar al término del taller de participantes del equipo. Habrán identificado los elementos generales del modelo de atención integral de la salud,
discutido el rol del equipo de la salud e implantación del modelo de la atención integral de la salud en el CEFAM, leído acerca de las características epidemiológicas en Chile, distinguido a través del trabajo grupal, las distancias, etapas del ciclo vital familiar, practicando las aplicaciones de instrumentos de la evaluación familiar a través de una entrevista familiar, profe, ¿puede pasar la otra página, por favor? Ya, el cuarto objetivo, teníamos que identificar estrategias de la promoción y prevención en el proceso de planificación y programación del centro de salud. Aquí tenemos que recoger y organizar y analizar la información que exista en un nivel local acerca de la situación de salud de la población, así como la descripción y el análisis de los actores sociales y sus redes. Conocer la situación de las prácticas familiares y comunitarias a nivel local. Analizar los problemas de salud detectados en el conjunto de la población y los actores sociales. Revisar sus causas y consecuencias. Proponer acciones para hacer frente a lo mismo. El quinto es diseñar estrategias de participación social en la salud. Aquí tenemos que tener en cuenta ayudar a las personas a conectar a su situación actual en su sistema relacionado familiar, añadir una nueva dimensión a la comprensión de los contextos vitales de los pacientes, ayudar a ver las relaciones y soluciones que antes no los veía, ayudar a desplazar el enfoque de atención del individuo y su situación, y sus síntomas, a la perspectiva de la familia. De acuerdo con esto, permite identificar situaciones con conflicto, aumentar las conciencias familiares sobre la situación del problema o sobre cómo cada uno percibe la familia. Comparar cada variable en el tiempo y establecer metas de cambios. Ya, profesor, puede cambiar, por favor. Bueno, profesor, yo le voy a hablar sobre la ética en la salud comunitaria. Soy Reinaldo. Bueno, nuevo paradigma biopsicosocial que permite cuidar de la salud de las personas, la familia y la comunidad de manera más integral, implica que el médico y los demás integrantes del equipo de salud desarrollen competencias que permitan una atención profesional de excelencia tanto en los conocimientos y técnicas como en lo emocional y lo ético. Esto quiere decir que el personal de la salud no solamente viene por ejemplo, llega una persona cortada, no solamente a curarle el brazo y mandarlo para la casa. Se centra también en todo lo que es la herida, en todo lo que siente la persona. Si se siente triste, si se siente mal, trata de reconfortarlo, no solamente de verle lo físico. Y también se trata de ver de cómo, de enseñarle a cómo debe cuidarse. Y en lo ético trata con nosotros como profesionales, no vamos a tener, por ejemplo, si es un delincuente, nosotros por ética tenemos que atenderlo como cualquier otro paciente. Cámbiala, profesor, por favor. La OPS. Ya. Bueno, los valores que dice el MinSal. Bueno, la OPS es la propuesta de renovación de la APS, plantea una matriz de competencia para los equipos de APS fundamentada en valores guiados por unos principios propios y conformados por un conjunto de elementos esenciales. Cámbiale, profesor, por favor. Bueno, y los valores esenciales son estos tres. El derecho al nivel de salud más alta posible, no importa en qué lugar será, qué clase de paciente es, siempre hay que darle la mejor atención, no importa qué. La equidad en salud, no importa si está en una clínica privada o una pública, siempre hay que darle la mejor atención posible. Y la solidaridad, perdón, que no solamente somos personas que vienen a curar a las personas o
por ejemplo, ahora que está haciendo inyectarle el COVID, si alguna persona que, por ejemplo, tiene alguna duda, alguna preocupación, nosotros podemos respondérsela. No solamente llegar y inyectarle la vacuna con el COVID y a su casa. Si, por ejemplo, esa persona tiene alguna preocupación y nos pregunta a nosotros, tenemos que hacer lo mejor posible para ayudarla y que no tenga más esa preocupación. Cámbiala, profesor, por favor. Bueno, y los otros parámetros éticos son todos los que están allá. Los tres que están al medio son los esenciales que acabo de nombrar, pero todos los otros son los que también tenemos que ir implementando en nuestro trabajo. Y al lograr esto, podremos ser unos profesionales que no solamente se centran en lo físico de las personas, sino también en lo emocional y tratando de siempre ser éticos, de no tener, de ser profesionales, de no dejar de lado nuestros sentimientos y siempre ser profesionales y tratar a nuestro paciente lo máximo como la mejor persona. Cámbiala, profesor, por favor. Y bueno, para finalizar, decir que la enfermería comunitaria es parte de la enfermería del desarrollo que se aplica de forma integral, dentro de lo que es el marco de salud pública, los cuidados al individuo, la familia y la comunidad en lo que es el equilibrio inestable de un proceso de salud-enfermedad. El profesional de enfermería comunitaria contribuye de forma específica a lo que son los individuos, familia y comunidad. Para que adquieran habilidades, hábitos y conductas que fomenten su autocuidado en lo que sería el marco de atención primaria de la salud. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Está bien bueno, ¿ya? No sé si hay preguntas del curso. Lo importante es que, chicos, si a ustedes les quedó alguna duda, por favor, ¿no es cierto? Coméntenla para que realmente, si es que podemos dar respuesta a lo que es la enfermería comunitaria en los conceptos, las dimensiones, los principios, los objetivos y la ética en salud comunitaria. ¿Hay alguna pregunta del curso? Curso, pregunte. ¿El curso está preguntando o no pregunta nada el curso? ¿Alguna pregunta, algo que agregar? Los mismos integrantes, Gisley, Argandoña, ¿algo que preguntar? Gisley. No, profe, ninguna pregunta. ¿Le quedó claro? Sí. Ya. Byron, ¿algo más que agregar, Byron? No, profesor, la verdad es decirle que de hecho toda la información que logramos recolectar, si es que los compañeros ya no quieren hablar y tienen alguna duda, toda la información la sacamos del MinSal, la extrajimos y bueno, hicimos lo que pudimos como resumen porque la verdad era bastante información, pero igual si no se animan a enfrentar ahora, está todo en el MinSal, en realidad. Sí, efectivamente, Byron, todo lo que aparece, todo lo que usted dice, porque yo se los pedí que los saquen del MinSal, ahí está. Pero es bueno, ¿no es cierto? Cuando hay mucha información, de repente uno hace un resumen, va resumiendo de qué se trata. Y es importante que ustedes también, ¿no es cierto?, tengan claro que lo que es la salud pública, la vayan entendiendo un poquito más. Porque muchas veces cuando ustedes buscan material, ¿ya? Se van dando cuenta, esto es, así hay que hacerlo. Entonces, ustedes mismos se van dando cuenta y les va quedando mucho más claro que cuando uno le va diciendo qué es lo que es la salud pública.
porque ustedes muchas veces, si la gran mayoría, porque la otra vez pregunté, la gran mayoría se atiende en la salud pública, son unos pocos que se atienden en otra institución como el Cobre, por ejemplo, aquí en Calama, en otras partes no existe Codelco, entonces esto es un círculo cerrado que hay lo que es la atención de Codelco, pero en general la población normal, entre comillas, de otras ciudades se atienden en la salud pública. Entonces, el mínimo del porcentaje, porque también lo he dicho, más del 80% se atiende en la salud pública y el resto en otras instituciones de tipo privada. Es importante que nosotros vamos hablando, ¿no es cierto?, que lo que es la enfermería comunitaria, ¿ya?, que desarrolla y aplica en forma integral en lo que es la salud pública, ¿ya? Los cuidados del individuo, la familia y la comunidad. Siempre en esta enfermería familiar y comunitaria nosotros nos vamos a enfocar, ¿ya?, en la persona, ¿no es cierto? Y esta persona no es una isla, siempre he dicho lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿Ya? Y esta familia está inserta en la comunidad. Entonces, ese equilibrio, ¿no es cierto?, ¿ya?, que hay que tener en el proceso salud-enfermedad. Eso es, de repente puede ser inestable el equilibrio. Cuando alguien se enferma, por ejemplo, ese equilibrio está inestable, ¿no es cierto? Hay un quiebre ahí. Entonces, es importante que nosotros veamos, ¿ya?, biopsicosocial, la parte biológica, la psicológica y la parte social. Yo no sé si les hablé el miércoles, no, el lunes, ¿ya? Resulta de que, por ejemplo, muchas veces nosotros la salud mental, hablemos en general de la salud mental, ya que tiene mucho que ver con la salud pública. Hoy en día que estamos en esta pandemia, ¿no es cierto?, que nos está trayendo complicaciones. Pensábamos que hoy día nos iban a avisar que pasábamos a cuarentena, pero afortunadamente no pasamos a cuarentena, pero los casos no bajan, se mantienen. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que no pueden salir porque, no sé, por el fin de semana hay que pedir un permiso y no han salido, no quieren contagiarse, han estado en casa cuando estuvimos en cuarentena, no se podía salir. Entonces, desgraciadamente, ¿qué pasa con la salud mental? Y eso es re importante, súper, súper importante la salud mental, porque nosotros estamos hablando de la salud pública. Entonces, si en una consulta de salud pública, de control de niños sanos, del control del escolar, del preescolar, encontramos un niñito gordito, ¿ya?, con sobrepeso, vemos los hábitos alimenticios que tienen, ¿no es cierto? El niñito llega comiendo galletas dulces, llega tomando leche chocolatada. Entonces, no sé, si nosotros le vemos, ¿no es cierto?, cuántos sellos negros tiene, a lo mejor tiene bastante. Entonces, si el niñito está con sobrepeso, si el niñito o la mamá lo lleva, ¿no es cierto?, y uno le pregunta por los hábitos, por ejemplo, bucales, cuántas veces se cepilla los dientes al día, y la mamá nos dice, no, no se los cepille porque la pasta de dientes le hace mal. ¿Le hace mal para qué? No, pues se enferma, entonces se enferma, así que mejor que no se lave los dientes, y nosotros observamos, ¿no es cierto?, que el niño o la niña tiene caries. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? Es re importante la parte ética, como decía Reinaldo. ¿Qué pasa con la parte ética? Nosotros le vamos a decir, mire señora, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué sé yo? ¿Ah? El niño tiene como tiene la boca, todos los dientes con caries, bla, bla, bla. No, no, no podemos. Tenemos que ser empáticos. Tenemos que ponernos en el lugar del otro y buscar la manera, ¿no es cierto?, de motivar, de incentivar, ¿ya? Porque no podemos dejar nuestros principios, nuestros objetivos, ¿ya?, de lado.
porque si no la señora nunca más va a volver. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que ver qué pasa con el proceso de salud-enfermedad, ¿ya? Eh, el personal de enfermería, ¿no es cierto?, comunitaria, contribuye de forma específica, ¿ya?, a que los individuos, familia y comunidad adquieran habilidades, hábitos y conducta que fomenten su autocuidado. Entonces nosotros tenemos que hablar que es importante que las personas se autocuiden. En este caso, si estamos hablando de un niño, ¿no es cierto? La mamá tiene que inculcarle, ¿ya?, que, por ejemplo, el aseo diario, el aseo bucal después de cada comida, ya, ver qué pasa con la comida chatarra, que no es buena. Entonces tenemos que ver el autocuidado, fomentar, educar. No me acuerdo quién, pero no sé si Camila o Valesca hablaban, ¿no es cierto?, de la promoción, de la prevención, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que hablar de eso. No podemos darle un folleto y que la señora se vaya para su casa. Como decía Reinaldo también, ¿no es cierto? Si estamos vacunando, por ejemplo, del COVID y nos preguntan, joven o señorita, ¿esto para qué me sirve? ¿Me va a hacer bien? ¿Me va a hacer mal? ¿Qué cuidados tengo que tener? O sea, yo me vacuné y ahora no uso más mascarilla, salgo para todos lados, no tengo que pedir permiso, no sé. Entonces nosotros también tenemos que estar al día al respecto. Hoy día se está hablando de un carné azul, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso con respecto a qué es lo que tienen que hacer, para qué me sirve, dónde lo voy a ocupar, quién me lo va a pedir, etcétera, etcétera? Entonces, nosotros tenemos que educar, hacer promoción de salud. Entonces, si bien es cierto, este carnet que hoy día se está implementando o que se implementó a partir de ayer, ¿no es cierto?, sirve, pero nadie le está obligando a nadie para que vaya a otra ciudad, para que salga, para que haga fiesta. No, no te están diciendo eso. Simplemente que sí se puede, ¿no es cierto?, trasladar de una ciudad a otra siempre y cuando que estén en fase 2 hacia adelante. Entonces, nosotros estamos haciendo promoción de salud, ¿ya? ¿Qué pasa con la promoción, la protección, la recuperación y la rehabilitación? ¿Ya? Siempre vamos a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque esto está inserto en lo que es la atención primaria. ¿Ya? Dudas, consultas, vayan preguntando si es que necesitan algunas otras cosas. Cuando hablamos de los conceptos, ¿ya?, que bien lo decían sus compañeros, ¿no es cierto?, que son acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna. Entonces, cuando hablamos que sea eficiente, que sea eficaz, que dé un resultado, ¿no es cierto?, y que sea oportuna, porque después ya no me sirve, ¿ya? Entonces, siempre nosotros estamos, esto que son los conceptos que tenemos que tener como bien claro. ¿Por qué, por ejemplo, qué pasa con el programa de vacunación de invierno? ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? ¿Por qué se adelanta? Porque si lo hacíamos antiguamente, ¿no es cierto?, cuando empezaba el invierno, ¿ya?, o sea, las personas se enfermaban más porque los cambios bruscos de temperatura, el frío, qué sé yo, de repente, no sé, pues helada, o lluvia, o nieve, o qué sé yo, ¿ya? Entonces, estábamos recién haciendo la prevención, la hacíamos muy tarde. Entonces, cada día, o cada año más bien dicho, ¿ya?, se va adelantando lo que es la vacunación de invierno, ¿ya? Entonces, son campañas que se han ido modificando, porque se ha visto que los resultados hoy en día son mucho mejores que años anteriores, donde se hacía más tardíamente. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que tenerlo como bien claro, ¿ya? Cuando hablamos, ¿no es cierto?, que el sistema de salud está basado en la atención primaria y tiene 3 principios que son irrenunciables. O sea que sí o sí hay que realizar
una atención centrada en la persona, atención integral y una continuidad del cuidado. Entonces, atención centrada en la persona. Tratemos de ser Profe empáticos. Mary, Dígame. ¿está compartiendo pantalla? No, Ah, ya. no. Yo estoy hablando porque nadie más me contesta, po. Como yo pregunto y nadie contesta, ¿para qué voy a compartir pantalla? La atención centrada en la persona siempre va a ser en la persona. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro que nuestro paciente, usuario, ¿ya? Beneficiario, como quieran llamarle ustedes, es una persona que siente, que piensa, que tiene una afección, ¿ya? Una dolencia, alguna inquietud. Entonces siempre nosotros tenemos que... esa persona, ¿no es cierto? Muchas veces necesita, no sé, de repente una palabra de aliento tal vez, ¿ya? Entonces, siempre hablamos de la empatía, pero seamos empáticos. Muchas veces no somos empáticos en ese aspecto, ¿ya? Y la atención integral es que realmente, ¿no es cierto?, nosotros le demos una atención como corresponde y hablamos el concepto biopsicosocial, ¿verdad? Y la continuidad. ¿Qué pasa que esta persona, por ejemplo, si se está haciendo una curación, ¿ya? Nosotros veamos la evolución, cómo va evolucionando esa curación? No sé, voy a inventar un pie diabético. Yo estoy curando un pie diabético, pero ¿va mejorando o se está empeorando? ¿Ya? Las curaciones se están haciendo como corresponden, con los apósitos que corresponden, según, ¿no es cierto?, la etapa en que esté la curación. Tenemos que hacerle una continuidad. Ah, no, si el caballero no se cuida para nada, entonces, ya no le hago más curación. No. Tenemos que seguir, ¿no es cierto?, insistiendo, ¿ya? Por eso que esto, ¿no es cierto?, de lo que es la enfermería comunitaria es continuo, ¿ya? Es centrada en la persona y es una atención integral, ¿ya? Las dimensiones que hablaban sus compañeros, ¿no es cierto?, una calidad científico-técnica o competencia profesional. ¿Qué pasa con esto? ¿Ya? ¿Qué pasa con nosotros, con el personal de salud? ¿Tienen las competencias o no tienen las competencias? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se mide? ¿Ya? A ver, acá Gisley Argandoña, Gisley Argandoña, Gisley. Es que Gisley Argandoña trabaja en un consultorio o en un CEFAM o en la posta de Chuchu. Entonces, para no cometer errores, yo tengo entendido de que los CEFAM, los consultorios, tienen metas que cumplir. Entonces, esas metas hay que cumplirlas. Entonces, pero con calidad científico-técnica, ¿ya? O competencia profesional, hay que cumplirlas con eficacia, con efectividad, con eficiencia, con accesibilidad, con la satisfacción del usuario. Entonces, esas cosas son re importantes que nosotros tengamos bien claro qué pasa con eso, ¿ya? Porque de repente, claro, hablamos de calidad, pero ¿hasta qué punto, ya, ofrecemos esa calidad? En eficacia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la eficacia? ¿Somos eficaces en entregar una atención? ¿Qué efecto tiene esto? La efectividad, ¿ya? La eficiencia, cómo nosotros, ¿no es cierto?, hacemos las cosas eficientemente, ¿ya? Al mínimo o al máximo, no sé, ¿ya? Tenemos que ver eso también, ¿no es cierto? La accesibilidad. La accesibilidad, ¿qué pasa con todas las personas tienen, ¿no es cierto?,
que tener ese acceso. A mí no me atienden porque soy viejo, a mí no me atienden porque soy gordo, a mí no me atienden porque soy flaco, no. Todos, ¿ya? Los que están inscritos o se pueden inscribir en el consultorio más cercano a su domicilio. Entonces estamos todos insertos, pero tengo que tener esa accesibilidad. Cuando hablamos de accesibilidad, hay hartas cosas que nosotros también deberíamos saber, ¿ya? Hay indicadores que nos dicen, ¿no es cierto?, que es importante en relación con la accesibilidad es la cobertura, los crónicos, las vacunaciones, los etcétera. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera. Yo soy diabético, tengo una úlcera en el pie, ¿no es cierto? No me puedo movilizar y utilizo una silla de rueda. El consultorio tiene rampa para yo poder tener acceso, ¿ya? Hablamos de accesibilidad, pero ¿y el acceso? ¿Qué pasa con el acceso? ¿Puedo entrar al consultorio o tengo que bajarme y saltar en una sola patita y con no sé, ¿por quién me va a ayudar a subir la silla? Si hay escalera, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas. Y lo más importante es la satisfacción de los usuarios. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? ¿Realmente se cumplen las expectativas del usuario? ¿Ya? La atención es percibida por el usuario o como qué, como buena, mala, mediocre. Cosas nosotros tenemos que tenerlas como bien, bien, pero muy bien clarita, ¿ya? ¿Qué más tenemos, no es cierto? Los principios de los modelos de atención, ¿ya? Establecer relaciones de confianza, facilitar el acceso de la población a la atención de salud, asegurar el acceso a la atención a los grupos más vulnerables. Cuando hablamos de grupos vulnerables, ¿qué pasa con la gente en situación de calle? Esa gente no se controla en ningún lado porque, bueno, su nombre lo dice, ¿no es cierto? Están en una situación de calle, hoy en día están en Calama, mañana están en Antofagasta y después irán a Mejillones. Entonces no tienen así como un lugar establecido. Uno se da cuenta porque, no sé, realmente en los semáforos, en las esquinas, están estas personas y de repente se pierden y de repente, no sé, vuelven, van, vienen, etcétera, etcétera. Entonces no tienen como una ciudad fija, sino que están en varias partes, yo creo, y se van cambiando. Yo no transito por todo Calama, transito por algunos lugares y en esos lugares uno ve a la misma gente, pero después desaparecen, ¿ya? Hoy en día, con toda esta gente inmigrante que llegó, ¿no es cierto?, de diferentes países, han estado en las esquinas con los niñitos, qué sé yo, pidiendo, vendiendo caramelos, qué sé yo, y ahora no hay, por lo menos, estoy hablando por donde yo transito, ¿ya? De mi casa a la universidad y no los he visto ahora, no hay nadie. ¿Será porque hace más frío? Quizás dónde estarán, les dieron algún albergue por ahí, no sé, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, es importante la integridad. Eh, Estos niveles de prevención, ¿ya? Tenemos propósitos, objetivos principales, tenemos estrategias, tenemos instrumentos para la promoción, para la primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Entonces, todas estas cosas están insertas en todo esto, lo que es la enfermería comunitaria. Y como decía su compañero, es amplio, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener bien claro la continuidad clínica, la funcionalidad, el profesional, y ustedes van a ser profesionales, ¿ya? ¿Qué pasa con su equipo de los profesionales? La coordinación, el proceso de cuidado, ¿ya? Siempre en todas partes tenemos que tener objetivos, y los objetivos tienen que cumplirse, ¿ya? Así como, por ejemplo, las metas que yo les hablaba, los consultorios tienen metas. Por decir algo, no sé, voy a hablar, no tengo bien claro ese asunto, pero
los números no los tengo claros, pero voy a suponer, ¿ya? Que, por ejemplo, en un EMPA, ¿ya? El examen preventivo del adulto, durante el mes de mayo hay que hacer 100 EMPA, ¿ya? Y han ido al consultorio personas, niños, adultos mayores, embarazadas, pero adulto de, no sé, pues de 30 a 50 años no ha llegado nadie, pues. O hay uno, hay dos, hay tres, entonces tengo que salir a hacer esos EMPA porque hay esas metas que cumplir durante el mes. Entonces tengo que salir, tengo que ofrecer, ¿no es cierto?, a alguna institución que tenga trabajadores adultos para ir a tomarle el examen preventivo del adulto. Entonces, tengo que buscar la forma de realizar. Esas son las metas que hay que cumplir. ¿Ya? Hay hartas cosas, ¿no es cierto? Como objetivo, también tenemos objetivo identificar los conceptos y los elementos clave para la implementación del modelo de atención integral de salud. Establecer un trato de excelencia a las personas desde cualquier punto de contacto. Establecer relaciones de confianza y ayuda. Muchas veces en la teoría se ve como fácil. Se ve como fácil, ¿no es cierto? Ah, ya voy a ir a una población X de Calama y voy a hacer esto. Pero la gente es como un poco de repente reacia si a uno no lo conoce, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que establecer esas relaciones de confianza, ¿ya? Para que nuestros usuarios nos reconozcan y realmente asistan, porque muchas veces nosotros hablamos de la adherencia al tratamiento, ¿verdad? Que son pacientes crónicos y llegado un tiempo dejan de ir al consultorio a buscar sus medicamentos o dejan simplemente de tomarse sus medicamentos. Entonces, la adherencia, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una relación de confianza con nuestros usuarios, le podemos hacer un seguimiento, pero si el usuario no nos tiene la confianza, va a decir, sí, sí me las tomo, ¿ya? Pero ¿y por qué llegó en estas condiciones entonces? Entonces la adherencia también es súper importante, pero tiene que ver con la confianza, ¿ya? Preguntas, consultas hasta este minuto. ¿Quedó un poco más claro, chicos? Sí, profe. ¿Qué pasa con las enfermedades crónicas, por ejemplo? Tenemos como muchas enfermedades crónicas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos mucho lo que es esto de, por ejemplo, la obesidad. Y la obesidad, bueno, echémosle la culpa a la cuarentena, echémosle la culpa al COVID, echémosle la culpa que nosotros realmente estamos hoy en día, ¿no es cierto? Yo creo que la gran mayoría, estamos con un poquito, voy a hablar de poquito, kilos de más, ¿ya? La gran mayoría, algunos que simplemente no subieron ni un gramo, pero la gran mayoría estamos con unos kilitos de más por esto de las cuarentenas, de lo que estamos viviendo en casa, etcétera, etcétera. Juana Pastén, Juana. Aquí estoy, profesor. Hija, ¿tú dónde trabajas? Tú eres TENS, ¿verdad? Sí, yo trabajo en el SAMU. Ya, ¿en el SAMU tiene algo que ver con la atención primaria o nada que ver? Nosotros sí vemos pacientes que van a la atención primaria, pero no tiene nada que ver. Nosotros vemos solo como las emergencias médicas. Sí, no, sí está bien, pero por ejemplo, ¿qué relación tiene el SAMU con la atención primaria? No sé cómo explicarle, pero sí tiene una relación,
sí tiene relación, porque nosotros igual vemos a los pacientes de la atención primaria que no pueden trasladarse como por sus medios, o la misma atención primaria, los consultorios no pueden ir a los domicilios, entonces muchas veces nosotros también tenemos que hacer lo que hacen los consultorios. Por ejemplo, Juana, yo cuando he supervisado práctica en el hogar, un paciente del hogar, adulto mayor, se descompensa, ¿ya? Llaman al SAMU, ¿ya? Nos llaman al consultorio. Entonces, el SAMU va. Entonces, también, ¿y dónde lo llevan? Lo llevan al SAR, ¿verdad? Entonces, o lo llevan al consultorio, en este caso Alemania, consultorio Mont. Entonces, también tienen un nexo ustedes con los consultorios, con la atención primaria. A eso me refería, que tienen un nexo y manejan muy bien esa parte. ¿O no? Exacto, sí, lo que sí no se traslada a los pacientes, nosotros no trasladamos a los pacientes a los consultorios, a menos que sea por una orden como de su médico de cabecera. Pero Ya. si no, lo trasladamos mayormente al SAR. Al SAR Al sí, hospital. claro, dependiendo, así como de dónde lo reciba realmente, pero mayormente cuando son pacientes que no están en riesgo vital se trasladan al SAR. Sí, yo sé que lo trasladan al SAR o lo llevan simplemente al hospital porque ya se descompensan los pacientes y no están para ir al SAR, sino que los llevan directamente al hospital. Gracias, Juana. ¿Alguna pregunta, Sujin? ¿Alguna pregunta? Ismael No por Medina. mi parte, profe. ¿Le quedó claro, Sujin? Sí, profe, más claro. Con lo que disertaron mis compañeros y con lo que explicó usted. Súper claro. Muchas gracias. Reinaldo, Sí, profe, algo claro. que... Dígame, hijo. Sí, Ismael. profe, me quedó claro. Ya. Reinaldo, ¿algo más que agregar, hijo? Reinaldo. Reinaldo. ¿Qué me fue el Reinaldo? Byron Pizarro, ¿algo más que agregar? O la Valesca Martín, o la Camila Torrico, la Viviana González, ¿algo más que agregar? Yo no, profe. ¿Quién es John? ¿Quién es? Yo, Camila Torrico. Ah, No tengo nada que agregar. ya. Entonces, si quedó todo claro, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Para el... ¿Ah? Dígame. Aquí es que todavía yo no tengo como claro al 100% el concepto de salud integral. Como que me cuesta ahí un poquito. A ver, por eso que yo preguntaba a sus compañeros, cuando nosotros hablamos de la salud integral, vamos a ver a la persona, ¿no es cierto? ¿Usted ha visto o sabe con respecto a lo que es el GES? Sí, profesor, usted lo explicó la otra vez. Ya. Entonces, por ejemplo, si usted va al consultorio, por ejemplo, ¿ya? Y usted tiene presiones altas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no con una toma vamos a decir que usted es hipertensa. Entonces se le hace un seguimiento, se le cita, ¿no es cierto? Se le da educación, que si usted tiene en su casa como para tomarse la presión, se la tome, la vaya anotando, etcétera, etcétera. Se le hace un seguimiento por 15 días, ¿ya? Después vuelve con todos los datos y el día 1 al día 15 se lo tomó 2 veces en el día, tomando todas las indicaciones que se le dieron, 15 minutos de reposo en el brazo, ya sin tomar bebidas energéticas, sin tomar café, sin fumar cigarrillo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el médico determina, ¿ya?, en qué condiciones están sus parámetros. Si solamente fue por esta vez, ¿ya?,
Entonces se le hace ese seguimiento y con ese seguimiento recién el médico determina que usted, ¿no es cierto?, está propensa a tener una hipertensión, ¿ya? No sé, en adultos mayores, ¿ya? ¿Qué pasa con, por ejemplo, con los pacientes que son diabéticos y tienen cataratas, por ejemplo? Se les diagnostica y hay un tiempo, ¿ya? Hay un tiempo que desde el diagnóstico empieza a correr el tiempo para solucionarle el problema. Entonces estamos hablando de una atención integral. ¿Ya? Le encontramos la solución, el paciente tiene que operarse de su catarata en un tiempo determinado, ¿ya? Si el paciente, otro caso, el paciente adulto mayor, tiene problemas de tipo dental, también existe, ¿no es cierto?, el profesional odontólogo que lo puede tratar. Y lo que le va a hacer, ¿no es cierto?, lo más probable es que le instalen una prótesis parcial o total, ya se le mande a hacer y qué sé yo. Entonces, eso es un tratamiento integral. Vamos haciendo, no, no, es que acá no se hacen esas cosas, sí se hacen, ¿ya? Si tiene una carie, el médico, odontólogo le va a reparar esa carie, le va a hacer un tratamiento. Ahora si tiene tratamiento, ¿no es cierto?, de obturaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tratamiento integral, cuando usted se hace todo ahí en el consultorio, ¿ya? Obviamente que dentro de lo que corresponde a la atención primaria, porque si usted, por ejemplo, no sé, tiene un problema de hernia, un problema de apéndice, en la atención primaria no la van a operar, pero la van a derivar al servicio de salud que corresponde, en este caso Carlos Cisterna, y ahí le van a hacer todo lo que le corresponde en cuanto a cirugía. Si usted llega con un problema de tipo pulmonar, ¿no es cierto?, llega con una neumonía y no está en condiciones de irse a su casa con tratamiento, se le va a derivar al hospital y allá la van a tratar. Entonces, esos son los tratamientos integrales, no se cortan, ¿ya? Entonces, no se solamente se diagnostica y arréglatelas como puedan, no. Se les da solución. ¿Le queda más claro, Fabiola? Sí, profesor, cuando usted pone ejemplos así, a mí se me hace de repente más fácil entender porque voy como relacionando conceptos. Eso, hay que ir relacionando cosas. Entonces, por eso que yo les pido a ustedes cuando hagan presentaciones, den ejemplos. Entonces, ejemplos básicos para que todo el mundo los pueda entender, porque de repente, si nosotros leemos una diapositiva, claro, nos puede decir, pero hay que realmente leerla 1, 2, 3, 5, 10 veces para entender un poco algo. En cambio, cuando uno entiende y después empieza a poner ejemplos, cualquier ejemplo, entonces ahí uno se va, sí, así era, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso que les digo yo, ustedes más adelante, cuando tengan que hacer su práctica y tengan que dar alguna charla educativa con respecto a una promoción de salud, con respecto a algo, vacuna, qué sé yo, alimentación, ejercicio, lo que sea, tienen que dar ejemplo y tienen que tener esa facilidad para que la gente le pueda entender. Porque si no, claro, van a dar la charla y la gente no va a preguntar nada, porque cuando uno dice, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿ya? Cuando no hay pregunta. Cuando hay pregunta es porque algo quedó, ¿no es cierto?, no tan claro, ¿ya? Chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Acuérdense que ustedes tienen otra clase más rato, ¿ya? Le agradezco al grupo, no hay nadie ahora, pues nadie me quiere contestar del grupo, ¿ya? Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos a las 4 con el PAE, ¿ya? Por favor, que no tengan vergüenza, vuelvo a insistir, no tengan vergüenza en preguntar. Si ustedes tienen duda, pregunten, ¿ya? Para que así vamos avanzando, porque yo doy por entendido que se entendió todo, que ustedes comprendieron todo, que están aprendiendo algo nuevo, ¿ya? Ya, chicos,
¿Alguna pregunta? No, profe, nada. Ya. Ya, Luis Panire, ¿cómo está usted? Bien, profe, saliente nochero. Ah, qué bueno. Yo pareciera que estoy saliente de noche, tengo un sueño tremendo porque me levanto muy temprano, me voy a la U, llego acá, apuradito almuerzo y después estoy con ustedes. Entonces realmente es cansador. Tiempo no tengo para nada. Ya chicos, los dejo. Más rato nos vemos, me voy Ya, a tomar. profe. Sí, Ya, profe, nos vemos. Tómese un cafecito. sí, gracias, chao.